Pues era una pregunta, ¿cuál es el objetivo central de la comisión legal? Ya que ayer se hablaba con la comisión política y ellos mismos decían que el objetivo de la comisión política era tomarle el pulso a la situación en la cual se estaba abocado el movimiento estudiantil y en la cual se estaba llevando la discusión de la reforma a la ley 30. Entonces sería bueno de parte de los profesores saber cuál es la posición de la comisión legal como tal ante las dinámicas que está llevando la universidad en este momento. Yo creo que lo que se planteó en la asamblea, porque pues, más allá de la idea de la pregunta que estaría relacionada con eso, es articular las tres comisiones para tratar de brindar al final del camino una propuesta alternativa a la reforma a la ley 30. Ese, digamos, sería el gran objeto de no solo de esta comisión, sino de las tres comisiones que se plantearon. Entonces, de manera articulada, como bien reclamaba la compañera, deberíamos establecer algunas pautas que sirvan de especie de contrapropuesta al asunto. De hecho, ya hay contrapropuestas al famoso proyecto de ley, como el que tienen en la Asociación de Profesores de ASCO, básicamente referidos al concepto de lo que sería la efectivización de la obligación de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es un principio bastión de lo que serían estos derechos a nivel de su exigibilidad a los estados a haber adquirido obligaciones internacionales de ese orden. En el caso americano, pues todos sabemos que existe ese concepto de la progresividad y sobre todo la comparación a propósito de la obligación sucedaria de que el Estado no se regrese, no se devuelva al principio de no regresividad en la materia de lo que sería un concepto claro de una educación digna en un Estado social de derecho donde los principios base serían efectivamente la igualdad de acceso a esa educación por parte de la población colombiana que sería objeto de la misma. Es decir, articular ese tipo de posiciones sería como el gran sentido y objeto de las comisiones. Teníamos planteada una reunión ayer, pero coincidió con la triestamentaria, pues esos son temas que uno normalmente no se tienen en cuenta, no se coordinan. Pero sí hay que hacer una reunión, en principio está planteada para mañana, en las horas de la mañana, a las 11 de la mañana entiendo, para empezar a articular las diferentes comisiones. Esa sería como un poco la respuesta a su pregunta. Y creo que en verdad sí vale la pena, lo que valdría la pena sería entonces empezar a analizar aspectos concretos de lo que sería esta reforma, pero para eso deberíamos contar con la participación activa de todos los interesados. Hacer como un proyecto, ¿no? Como un plan de trabajo que, digamos, le pongamos a ciertas sesiones responsables y sobre temas específicos. Bien, el profesor Burgos quisiera hacer alguna intervención de lo que podría ser su explicación. Muy bien. Hay varios insumos que se podrían, no sé si ustedes conocen, hay varios trabajos que se han hecho a propósito de lo que sería el entendimiento de este proyecto de reforma. Uno de esos lo acaban de colocar en el correo, el que escribió el profesor Múnera, que se denomina el X, Y, Z de la reforma de la ley 30 de 1992. Es un artículo relativamente corto. Por otro lado, hay un cuadro comparativo de una profesora de la Universidad de Antioquia que en la asamblea de la semana pasada se trataba de presentar y ella, de una manera juiciosa, había que mirar hasta qué punto efectiva verifica las diferentes falencias de lo que sería esa propuesta de educación superior. Y hay, como les digo, hay una propuesta de ASCO a partir de lo que sería una
efectivización del derecho a la educación en condiciones de un Estado social y democrático de derecho. No sé si, pues, es que el tema es poder saber si el grado de asimilación que brinda esta reunión podría servirnos para al menos dinamizar las propuestas que ustedes están haciendo. Valdría la pena, creo yo, leer la propuesta del profesor Múnera. No sé si quisieran escucharla, que alguno de ustedes la leyera, acá está en el computador para que todos la escucháramos y empezáramos a partir de ahí a entender algunas reflexiones de orden político, económico y jurídico de lo que es esta reforma. ¿Alguien quiere leer la propuesta? ¿Quiere ayudar? Sí. Señor. Solamente es que yo leí el texto de Leopoldo y el texto de Leopoldo de otra manera es una explicación crítica del porqué y los términos de la propuesta. Pero digamos, él no plantea expresamente debates jurídico-constitucionales que surjan a propósito del proyecto. De hecho, lo único que yo recuerdo que él plantea es la discusión entre derecho y servicio. Hasta qué punto hablar de la educación como un derecho y hablar como un servicio público puede ser una contradicción o no. Entonces, digamos, no sé si sea conducente que se ubicaran por los presentes acá cuáles son como los debates jurídicos. En otros términos, cuáles son las inquietudes, las preguntas. De hecho, la compañera lanzó el tema de la progresividad. Ese es un tema que se puede hasta cierto punto aclarar, pero yo creo que hay otros temas que deberían, digamos, plantearse como las inquietudes que deberíamos resolver que conformen una agenda jurídica. Lo digo porque es que el texto de Leopoldo nos puede llevar a otras discusiones que seguramente la Comisión Política y la Comisión Económica ya ha dado. De hecho, el texto de Leopoldo en una buena parte trata de la discusión económica y de cómo el gasto, si bien aumenta en términos absolutos, no aumenta en términos relativos. Que es lo que usted dijo en sus palabras a propósito de la cobertura. Pero creo que si queremos hablar de una comisión jurídica para no distraernos o hacer lo mismo que están en otras comisiones, debemos pensar como unos temas jurídicos. Yo propongo dos. Uno, el de la progresividad. ¿Qué significa eso? Yo tengo mi propia interpretación al respecto, yo la puedo plantear. Pero una segunda discusión es cuál es el alcance y los límites de hablar de la educación superior como un derecho, pero a su vez como un servicio. Porque eso es un tema que cuando estuvimos en las últimas clases, algunos de los estudiantes lo plantearon. Yo tengo mi posición al respecto, pero es un tema que sería bueno tener en cuenta, ¿no? Otro tema grueso es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta propuesta, ¿no? ¿Cuáles son los posibles puntos de quiebre que pueda haber entre esta propuesta de reforma legislativa y la Constitución actual, entendiendo que de todas maneras es una profundización de un modelo que ya es constitucional, ¿no? La ley 30 posterior a la Constitución del 91 de otra manera pues asumió en su momento el control de constitucionalidad, pero estamos profundizando un modelo. Entonces son como tres temas que dejo planteados inicialmente, pero lo que yo invito es, si yo entiendo que el objeto de esta comisión es pensar en una redacción alternativa de propuestas que complementen las que ya existen, pues deberíamos ubicar discusiones más asociadas al marco jurídico directo o indirecto de esta propuesta, porque si no entonces terminaríamos distrayéndonos. Pero bueno, solamente lo planteo para su consideración. La semana pasada habíamos comenzado a hablar sobre el texto en concreto. Nos sentamos con algunos compañeros, comenzamos a leer el texto, llegamos como tal vez en la primera parte del primer título, algo así, que eran pocos artículos, unos 15. Y en ese sentido ubicamos también algunos problemas relacionados y complementarios. El de los quiebres de la ley, que está relacionado con, de alguna manera, qué caminos o qué tan justiciable puede ser cualquier medida frente al derecho a educación, proyectos, si cabría alguna acción de inconstitucionalidad o alguna otra medida extraña frente a otro tipo de instancias. El de la autonomía, pero en términos estrictamente jurídicos y no ya económicos o políticos, sino cuál es la implicación de señalar la autonomía en términos jurídicos de las instituciones de educación superior. También habíamos identificado eso del servicio público y derecho y si había alguna relación